Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo vamos a trabajar con tablas dinámicas. Las tablas dinámicas son una manera de resumir y agrupar datos que queramos no tener que estar filtrando o contabilizando cuando tengamos una base de datos muy amplia, ¿no? con elementos comunes. En este caso he cogido una tabla, por ejemplo, de alumnos con el curso, o sea, me he inventado nombres de alumnos con el curso en el que están, distintas asignaturas y la nota que saca cada uno de ellos. Entonces, y luego incluso o sea, la nota final. Entonces, bueno, si tenemos una base de datos, la base de datos que tengamos, en este caso pues me la he inventado esta, yo quiero agrupar y yo tengo aquí un número de alumnos, vemos por filtro, o sea, bueno, en primer lugar esto lo tengo convertido en formato tabla, ¿vale? Ya siempre que podáis trabajar con las tablas porque nos va a resultar mucho más fácil consultar los datos. Pero bueno, aparte de eso, aquí en el tema del filtro puedo ver que tengo alumnos del 1 al 10, puedo ver los cursos, que tengo cursos de primero a cuarto, luego los nombres de las asignaturas pues hay hasta un total de 20 y fijaros una cosa interesante, que aquí las asignaturas al ponerlas con números, el 1 y el 10, o sea, pone el 1 y ordena por 1 y luego por 10 en vez de por 1, 2, 3 y 4. Luego voy a enseñaros un truco para cambiar el 1 y el 0 por 0, 1 de una manera rápida. Luego tenemos la nota que ha sacado cada alumno en tres distintos parciales que tenga cada asignatura, el promedio, o sea, la nota final que será el promedio de cada una de estas notas y luego ya en función de si es, o sea, aquí tenemos las notas con un decimal y en función ya de si es mayor que 5, entre 5 y 7, mayor que 7 o mayor que 9, pues tendremos apto, no apto, sobresaliente o notable, ¿vale? Entonces estas son las notas. Ahora, si yo quiero agrupar, por ejemplo, cada alumno o por asignaturas o por número de aprobados, pues tendría que ponerme aquí a filtrar y hacer cosas raras. Entonces las tablas dinámicas lo que me dicen es que puedo me meto en la pestaña insertar y aquí en tabla dinámica puedo agruparlo de distinta manera, ¿vale? Entonces pincho encima de tabla dinámica y digo desde una tabla a un rango o desde datos externos. En principio la tabla o el rango, tabla es esto y rango es cuando tengo las celdas, no las tengo convertidas en formato tabla, ¿de acuerdo? Entonces aquí es desde una tabla o rango, daros cuenta que tengo el cursor dentro de la tabla. Si yo estuviera fuera de la tabla, no me lo va a reconocer y voy a tener que buscarlo. Si yo digo aquí insertar una tabla dinámica y no pongo nada, me dice seleccione tabla o rango. Sin embargo, si estoy encima de la tabla o el rango en el que yo quiero trabajar y digo insertar tabla dinámica, desde una tabla o rango, por defecto me coge la tabla con la que estoy trabajando, ¿vale? Entonces, en primer lugar, es conveniente ponerse dentro de la tabla del rango en el que queremos agrupar como datos dinámicos. Luego, tengo que decir, una vez que ya estoy dentro, si no estuviera dentro, insisto, no hay ningún problema, me meto aquí, insertar, tabla dinámica, tabla o rango, y entonces aquí sí tendría que seleccionar, tendría que pinchar aquí y seleccionar la tabla completa, ¿vale? O si solamente quiero dentro de una tabla, si no quiero todas las columnas, pues se podría seleccionar una serie de columnas y hacer la tabla dinámica con solo una serie de datos. Entonces, una vez que ya meto en insertar tabla dinámica desde una tabla rango, puedo decir que me la inserte en una hoja nueva, con lo cual Excel me creará una hoja nueva dentro de este libro o dentro de la hoja de cálculo existente. Yo suelo recomendar que se hagan una hoja de tabla de cálculo nueva porque luego te la puedes mover a otra hoja de cálculo existente. Si quieres hacerlo dentro de una hoja de cálculo existente, pues pinchas aquí y seleccionas en qué celda quieres que aparezca y se agrupe. Pero no suele ser conveniente porque cuando si vas a ocultar celdas, vas a filtrar lo que sea, pueden desaparecer datos. Entonces, lo más conveniente suele ser trabajar en una hoja nueva. Y luego si quieres analizar varias tablas, pues podrías trabajar con eso. Hoy este vídeo es muy sencillo. Si necesita alguien a profundizar más en las tablas dinámicas, pues puedo recomendarle videotutoriales que hay muchos más. Aquí voy a ceñirme a lo básico. Bueno, pues entonces vamos a decirle que dentro de la tabla datos quiero crear una tabla dinámica en una hoja nueva. Le digo aquí aceptar y como veis me ha creado una hoja nueva Excel, ¿vale? Y esta la voy a llamar resumen. ¿Vale? Es conveniente que aquí podemos dar datos
a la hoja, llamarla como datos y ese resumen, que vayamos poniéndole nombre a las hojas con las que estamos trabajando. Y ahora fijaros, al estar dentro de este recuadro, que es donde se van a ir mostrando todas las cosas de la tabla dinámica, me aparece automáticamente el menú desplegable de las tablas dinámicas. Si salgo fuera, desaparece, pero todo lo que sea de la tabla dinámica vuelve a aparecer. Vale, entonces pincho encima y ahora veo aquí. Por un lado me dice, o sea, si tengo muchos campos puedo buscarlos y aquí veo todos los campos, nombre alumno, curso, eso es una columna que tengo oculta que ya os mostraré luego, y todas las celdas y todas las posibles columnas que tenga mi tabla, ¿vale? Entonces yo tengo que ver qué es lo que quiero agrupar. Entonces, por un lado tengo por aquí todos los campos y puedo decir qué campos quiero mostrar en las filas y qué campos quiero mostrar en las columnas. Y luego, dentro de las filas y las columnas, el cruce de filas, qué valores quiero mostrar. Y podré decir si quiero que se sumen, que se cuenten, etcétera. Entonces yo puedo decir, por un lado, que quiero que se muestren los números de alumnos, todos los alumnos, ¿vale? Y por defecto me sale aquí. Pero si yo lo quisiera aquí en las columnas, pues simplemente es pinchando y arrastrando, ¿vale? O sea, marcando aquí automáticamente por defecto entran filas, pero luego pues ya lo puedo mover si realmente lo quería en otro lado. Luego puedo decir que quiero ver la nota del acta final. Fijaros que se me ha marcado aquí, pero yo quiero que me salga por las distintas notas, apto, notable, sobresaliente o no apto, ¿vale? Entonces yo puedo ver cada alumno qué notas tiene y aquí, pues ¿qué quiero ver? Pues la nota final, quiero que haga una suma, ¿no? Yo quiero que me haga un recuento, ¿no? O sea, que me cuente, por ejemplo, o sea, puedo cambiar, o sea, puedo decir que sume, pero aquí no tiene mucho sentido sumar las notas de distintas asignaturas para una nota total. Si tuviera por cada asignatura, vale. Entonces, una vez que aquí por defecto Excel coge lo que entiende que puede ser que tú prefieras, pero lo puedes cambiar. Entonces, configuramos, cambiamos aquí y lo que es una suma puedo ser un recuento, un promedio, un mínimo, un máximo. Puedo ver qué nota mínima ha sacado el alumno. Dentro de apto, cuál es la nota mínima, el promedio o cuántos aptos ha sacado. Aquí lo más lógico es, digo, el alumno 1 ha sacado tantos aptos, tantos no aptos, tantos notables, etcétera. ¿No? Esto ya cada uno. Y aquí, por defecto, Excel te dice cuenta de nota final, ¿vale? Pero tú puedes decir, bueno, pues veis que lo va cambiando automáticamente, pero luego tú puedes decir número de nota final y lo cambias, ¿vale? Y entonces eso se va a generar aquí. Le doy a aceptar y como veis ha cambiado. Y ahora dice, el alumno 1 en apto ha sacado 2 aptos, 4 no aptos y 2 notables. Y el total general pues ha hecho, tiene 8 notas. El alumno 2 tiene 1 apto y 4 no aptos y así sucesivamente, ¿vale? Cada alumno me hace un recuento. Entonces las tablas dinámicas sirven para agrupar todas estas cosas. Puedo agrupar, vamos, ya dependiendo, incluso podéis hacer una tabla dinámica con las cuentas de casa, ¿no? Con las compras, gasto de compra, si es de comida, si es de luz, si es de limpieza, los ingresos, los gastos, el alquiler o la hipoteca, todo lo que queráis agrupar dentro de vuestros datos. Si estamos trabajando ya en temas de ingeniería, pues ya dependiendo de los datos con los que estéis trabajando, si es el número de proyectos, si son, bueno, pues muchísimas circunstancias y muchos datos, a lo mejor trabajos de investigación, ¿no? Que estéis haciendo unos informes con una serie de mediciones, pues poder agrupar las mediciones de esos informes para luego sacar datos estadísticos y todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues esta sería la forma más sencilla. Luego podemos también incluso meter aquí nota de la acta, podemos hacer filtros, ¿no? Y dentro de filtros, bueno, si lo meto aquí en columnas, puedo filtrar por asignaturas, ¿no? Por ejemplo, y digo, yo quiero filtrar que me saque solamente una serie de asignaturas, ¿vale? Pues entonces ya en función de lo que yo quiera, pues filtraré y diré, bueno, pues yo quiero que trabaje solo con la asignatura 1, ¿vale? Pues me va a dar todos los alumnos que han cursado la asignatura 1 y que han sacado, en este caso, solo apto, ¿de acuerdo? Y aquí pues puedo ir filtrando por seleccionar varios elementos, pues quiero la asignatura 1, la asignatura
15 y la 12, ¿vale? Entonces pues va a trabajar con estas asignaturas, ¿de acuerdo? Entonces puedo también filtrar dentro de todos estos datos, pues que me filtre y aparecerá aquí esta columna donde yo seleccionaré dentro de el campo por el que he pedido filtrar, pues seleccionaré el que sea. ¿Vale? Entonces, otra cosa interesante, o sea, por un lado aquí vemos eso, que tengo aquí todo este dato y aquí podría estar filtrando. A ver, filtro aptos, número de aptos. Cojo los aptos y vengo aquí y ahora cuento cuántos aptos hay en total. En total hay 19 aptos, ¿vale? Y asignatura por alumnos. Ahora hago aquí y digo, el alumno 1, ¿cuántos aptos tiene? Pues solamente tiene 2 aptos. Me vengo aquí a la tabla dinámica y efectivamente el alumno 1 tiene 2 aptos. Bueno, vamos a seleccionar, a quitar el filtro, ¿vale? Para ver que cuadra, coincide, ¿vale? El alumno 1 tiene 2 aptos, ¿vale? Pues aquí, en vez de tener que hacer todo esto a mano, vamos a ver ahora el alumno 2, cuántos aptos tiene. Tiene solo un apto, ¿vale? Pues entonces me vengo aquí y el alumno 1, pues resulta que solo ha aprobado una. ¿Vale? Entonces, bueno, la diferencia, por un lado, con las tablas dinámicas agrupamos de una manera más rápida, pero ¿qué pasa? Que efectivamente yo si lo hago así, sí voy viendo el alumno 2 ha sacado un apto, pero aquí sí veo la nota que ha sacado, la asignatura y el curso, mientras que aquí no. Pero, ojo, que aquí no lo veo directamente, pero si yo ahora digo, ¿cuáles son las asignaturas que ha suspendido el alumno 2? Ha suspendido 4 y yo quiero saber cuáles son. Pues simplemente pincho 2 veces encima del número de recuento y me sale automáticamente una hoja nueva diciéndome que el alumno 2 en el curso y la asignatura. Esto es como si yo me viniera aquí a la tabla de datos y digo el alumno 2 y selecciono los no aptos, ¿vale? Selecciono los no aptos y veo las asignaturas 1, 2 de primero, del tercero, de cuarto y de segundo, asignaturas 2, 11, 20 y 19, vemos asignatura 2, 11, 20 y 19, con las medias y con todos los datos, ¿de acuerdo? Entonces, realmente el resumen está muy bien porque si de este resumen yo quiero sacar algún dato, que sacaría en la tabla con el filtro directamente, no tengo más que pinchar 2 veces y me va a salir toda la información de ese resumen. Si no quiero más esa información, la elimino, o si voy a trabajar con esta información, pues trabajo con ella. La puedo eliminar sin ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto es, o sea, ya dependiendo de lo que necesitéis, pues ya tenéis que ir jugando con los distintos campos. Algunos temas interesantes para esto. Bueno, por un lado yo me puedo poner aquí y decir que me ordene alfabéticamente, me meto en datos y me pueden ordenar de forma inversa o directa los datos, ¿lo veis? Entonces también es muy importante que los campos a rellenar tengan un criterio correcto. Entonces, por ejemplo, si nos metemos en asignatura, daros cuenta, a los alumnos sí he puesto 01, 02 para que me los ordene correctamente. Sin embargo, si en vez de alumnos, en vez del nombre del alumno, yo quisiera que me lo agrupara por asignatura, ¿vale? Ya no me lo filtra. Fijaros, me ordena 1, 11, 10, ¿vale? Me lo ordena de manera diferente, con lo cual eso hay que tener cuidado. Ahora os voy a enseñar un truco de cómo reemplazar esto rápidamente. Antes quiero deciros otra cosa. En las tablas veis que aquí sobresale, o sea, según lo estoy haciendo, se me cambian los anchos de las columnas, pero a lo mejor yo quiero tener un ancho común siempre. Quiero el mismo ancho para todo, para dar un formato más bonito, y luego además quiero pues que estén todos los datos, por ejemplo, centrados. ¿De acuerdo? Entonces le doy aquí, le doy a centrar todos los datos, ¿de acuerdo? Y entonces, si yo le doy a actualizar, cambio cualquier cosa, se me va a cambiar automáticamente, a menos que si yo le doy al botón derecho del ratón y digo opciones de tabla dinámica, esto es importante también que trabajemos con ellas. Por ejemplo, diseño y formato, combinar celdas con etiquetas. Pues aquí sería que nos vaya a combinar las celdas aquí para que se vea de una manera mejor. Luego, si hay algún error dentro de lo que es el filtro y quiero que me muestre un valor que no aplica, por ejemplo, cualquier cosa, podría ponerlo aquí. Si las celdas están vacías, yo puedo decir aquí lo que quiero que me muestre. Si no digo nada, no me muestra nada. Y luego fijaros aquí,
autoajustar anchos a la columna. Entonces, si yo quiero que se conserve el ancho porque no quiero que cada uno tenga el autoajuste, fijaros, apto es más estrechito que sobresaliente, pero todos quieren el mismo ancho, entonces tendré que quitar esto de aquí, ¿de acuerdo? Y luego mantener el formato de las celdas al actualizar es el formato que yo le vaya dando cuando se actualice, que lo mantenga. Entonces yo pincho aquí aceptar, y si yo ahora cojo un campo y lo cambio, y además os digo voy a ordenar datos, ordeno de mayor a menor, fijaros, ya no se me ha cambiado el ancho, que antes sí se había cambiado, y el formato tampoco, ¿vale? Entonces es importante, con el botón derecho del ratón le damos a, estando encima de la tabla dinámica, fuera no, ¿vale? Estando encima de la tabla dinámica, le damos al botón derecho, en opciones de tabla dinámica tenemos en diseño y formato. Luego también tendremos las opciones de totales y filtros, que si queremos que nos muestre los totales aquí al final o no, si me interesan o no mostrarlo, pues en filas y en columnas lo marcaré, ¿eh? En filas a lo mejor no me interesa, pero en columnas sí, ¿vale? Porque en filas el total de número de aptos, bueno, en este caso me puede interesar todo, ¿vale? Pero si no nos interesara voy a quitarlo. Luego permitir varios filtros por campo, si quiero que me filtre varias cosas por campo también. Luego usar listas personalizadas al ordenar, también me sirve. Y aquí campos. Luego mostrar los campos, podemos decir que vaya hacia abajo y luego horizontalmente o al revés, ¿de acuerdo? Después, en mostrar botones para expandir y contraer. Estos son los botones cuando tengo, cuando tengo más, aquí solamente he puesto que agrupe por asignatura, pero a lo mejor puedo decir que agrupe por curso y por asignatura. Pues entonces, cuando yo digo eso, por ejemplo, vamos a meter aquí que agrupe por curso y por asignatura. Cuidado que el orden de los factores aquí se altera el producto. Entonces, primero curso y luego asignatura. Primer curso, las 5 primeras asignaturas, luego las otras, etcétera. Entonces, esos botones son estos que dice aquí, ¿vale? Voy a volver a darle aquí a opciones tabla dinámica, y esto que hemos puesto aquí en mostrar botones para expandir y contraer se refiere a estos botones de aquí. Luego mostrar información contextual sobre la herramienta. Bueno, aquí ya ordenar de A a Z, ordenar según origen de datos. Ya esto, pues en función de cómo lo configuréis, pues cada vez que actualicéis la tabla dinámica se va a actualizar de esa manera. Mostrar filas de valores, diseño de tabla dinámica clásica. Esa es la de el Excel antiguo. Luego también impresión, si quiero que se impriman o no estos botones, por ejemplo, y repetir etiquetas de fila de cada empresa, o imprimir títulos. Esto, si la tabla dinámica ocupa más de una fila y más de una columna, pues va a hacer, eso es como cuando nos metemos en disposición de página, imprimir filas, primera fila o primera columna. Entonces, si le doy aquí a imprimir títulos, a la hora de pasarlo a PDF o de imprimirlo por una impresora, me va a generar automáticamente esa primera fila y esa primera columna cuando la tabla dinámica ocupe más de una página. Luego, en datos, pues guardar los datos con origen o con archivo, podemos actualizar, decir que cada vez que abramos el archivo, si estos datos vienen de una base externa, si en vez de cogerlo de una tabla de datos que tenemos nosotros, lo hemos cogido de una tabla externa que está leyendo archivos de otra tabla, bien de internet o bien de otro Excel que hayamos modificado, si le decimos actualizar al abrir el archivo, automáticamente va a leer esa base de datos de la que habéis leído, y la tabla dinámica se va a actualizar. Mucho cuidado, porque las tablas dinámicas, hasta que no le demos a actualizar bien a través de este botón o bien a través del botón de la tabla dinámica, si yo hago modificaciones, la tabla dinámica no se va a cambiar. Voy a mostrar ahora un ejemplo. Y luego texto alternativo, pues cuando queramos poner el título a la tabla dinámica, pues podemos poner resumen notas. Resumen notas. ¿Vale? Entonces, fijaros, aquí están todas las cosas que os he dicho. Fijaros lo de imprimir y todo eso, si ocupa más páginas, si lo voy a presentar en este caso, no necesita más de una página, pero imaginaros que aquí no muestra la fila de títulos porque le he dicho que no lo muestre, lo de agrupar y desagrupar, pero lo puedo agrupar y desagrupar aquí. Le doy opciones en mostrar, voy a mostrar botones de expandir y contraer.
¿vale? Entonces, si yo expando y contraigo, imaginaros, voy a poner esto un poco más ancho para que me salte otra página. Le doy a presentación preliminar y fijaros, en la segunda página, por defecto ya como la primera fila me la está repitiendo, ¿vale? Porque la columna, la tabla ocupa más filas de la cuenta. Otra de las cosas que os había dicho que iban a enseñaros es las asignaturas de los cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y ahora en vez de ser la 6 empieza por la 10 porque el número 1 lo está contando como más pequeño que el 6, no está ordenando teniendo en cuenta que el 10 es un valor. Si yo quiero cambiar automáticamente todas las asignaturas que son del 6, 7, 8 por 06, 07, 08, os voy a enseñar aquí un truco que es, yo me meto aquí, bueno, voy a quitar el filtro. Y ahora digo, todo lo que sean asignaturas, control L o edición, ¿no? O reemplazar, ¿no? Dentro de edición, reemplazar. Con control L, yo uso mucho el atajo de teclado, con control L yo digo asignatura con un espacio y que me lo cambie por sig. Voy a copiarlo exactamente igual para que no se me... Asignatura con un 0, ¿vale? Entonces todo lo que sea asignatura a secas me va a poner un 0 delante. ¿Qué sucede? Que las que sean 18, 19, 20, o sea, todas las que empiecen por 10 hasta la 20, también les va a poner un 0 delante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, o sea, una de dos, o esas antes las cambio quitando asignatura con 1, quitándole el espacio, hago algún cambio previo para que no las tenga en cuenta, o ahora cuando hagamos decimos reemplazar todos o buscar de una en una y ir reemplazando o buscar todos. Tenemos aquí todas estas opciones. Aquí me ha encontrado todos y yo puedo decir cuáles quiero que reemplace y cuáles no. O voy a decirle reemplazar todos, ¿vale? Entonces me ha reemplazado todos, me ha reemplazado 71 ejemplos. Pero ¿qué sucede? Que ahora las asignaturas están desde la 01, espera, a ver, asignatura. Es que no, cuidado, es que no se muestra. Voy a ensanchar ancho de columnas 12, ¿vale? Entonces veis que hay asignaturas que 01, 02, 016, ¿vale? Entonces vuelvo a hacer control L, asignatura 01, que me la reemplace por asignatura 1, ¿de acuerdo? Y entonces digo reemplazar todos otra vez. Y ahora ya simplemente la única que tengo que tener cuidado es la 02, o sea, voy a filtrar todos por... Quito esto y filtro esta de aquí y esta de aquí. Le doy a aceptar y entonces ya manualmente sí filtraría. O bueno, manualmente o selecciono justo toda la que sea exactamente esto con el coincidir. O sea, podría decir ya control C, me meto aquí, control V y digo coincidir con el contenido de toda la celda, ¿vale? Entonces reemplazar todos y entonces veis que me ha reemplazado estos y todas las que sean 0,20, 0,20, que me lo quite y me ponga solamente 20 y también coincidir con el contenido para que no me cambie otras. Entonces digo reemplazar todas, aceptar, cierro y en este caso no son muchos y a lo mejor podría haberlo hecho a mano, pero fijaros que en un momento he puesto ya todas las asignaturas con un orden, ¿vale? Le voy a decir que me lo seleccione todo, aceptar, o por defecto yo tengo aquí los botones que los uso mucho de los filtros. Y si ahora nos venimos a la tabla, vemos que aquí sigue apareciendo 5 o 6, no se ha actualizado. Entonces yo quiero que ahora me aparezca realmente el dato de asignatura 06. Botón derecho del ratón y aquí actualizar. Le damos a actualizar y fijaros, ya ha cogido bien todos los datos. Y si ahora ya le damos a ordenar, datos, ordenar, pues ya fijaros que ya la número 10 se pasa aquí al fondo y ya lo ordena correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto os he enseñado una serie de trucos interesantes de las tablas dinámicas. Podemos agrupar aquí, podemos agrupar en este otro lado. Ya es cuestión de que según las necesidades que tengáis y lo que queráis resumir y agrupar, podáis ir trabajando y en cualquiera de estos datos, fijaros, incluso aquí, me doy aquí
bueno, le doy aquí y me aparecerían todos estos datos. Y otra cosa que sí que os quería, ya no es de las tablas dinámicas, pero vamos a resumir. Imaginaros que yo quiero, esta tabla me la ha generado aleatoriamente con unas fórmulas. Os la voy a mostrar aquí para recordar un poco algunas de las fórmulas que ya hemos ido viendo anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo he generado? Voy a enseñar los trucos para generar estas tablas. Entonces, yo me he venido aquí y voy a vista y movilizar paneles porque se me ha ocultado esta de aquí. Entonces, fijaros, tengo aquí cómo he generado yo esta lista de alumnos. He dicho alumnos 0 y luego alumnos de entre 1 y 10, ¿vale? Entonces, también puedo decir alumno aleatorio entre 0 y 10, y ahora, como quiero que tenga un dígito de 2, puedo decir texto, un aleatorio entre 0 y 10, punto y coma, comillas, 0, 0, comillas, ¿vale? Entonces ya, aunque me genere el 1, me va a generar 0, 1, 0, 2. Acordaros, la función texto es el número que genere aquí, me lo va a dar con este formato. Y luego el aleatorio entre me va a poner alumnos entre 1 y 10. Vamos a poner entre 1 y 20, ¿vale? Y así vamos a poner ahora, bueno, entre 1 y 20 para que me genere también el texto. Y voy a tener aquí un alumno que, si le doy a F9, va generando un alumno nuevo. Luego, la función si conjunto, la función la función condicional, aquí la he puesto más enrevesada, digo, la nota, aquí he puesto una nota aleatoria, aleatorio entre 0 y 10, vamos a poner para que haya más aprobados aleatorios entre 4 y 10 y así salen mejores las notas. Control C, Control C, Control V y Control V para que salgan unas medias más altas, que antes han salido muy poco sobresalientes, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de cuál es apto, veis, esta me ha salido automáticamente porque si es mayor que 5, entre 5 y 6, entre 5 y 7 es apto, si es entre 7 y 9 es notable, y si sale una media de 9, pues sobresaliente, ¿de acuerdo? Entonces, he generado las 3 notas aleatoriamente, he hecho el promedio de las 3 notas, esta es otra fórmula que también hemos visto en otros vídeos, y aquí he puesto este condicional. ¿Qué pasa? Que un sí dentro de otro es mucho sí, es mucho lío. Entonces, recordaros que existe la función sí conjunto, en la que si tengo una serie de condiciones, puedo decir primera condición y qué sucede si es verdadero, segunda condición, entonces prueba lógica 1, si C1 es menor que 5, entonces va a ser o sea, las primeras 5 asignaturas son de primero, de las 6 a la 10 son de segundo. Esto es para clasificar si la asignatura en el curso en el que está, según la asignatura. Las 5 primeras son de primero, las otras son de segundo, tercero y de cuarto. Entonces, prueba lógica. Si C1, que es la asignatura esta, es menor o igual que 5, pues va a ser primero. ¿Vale? La prueba verdadera es 1. Si es menor que 10, es 2. Si es menor que 15, está en tercero, y si es menor que 20 está en cuarto, y podría seguir añadiendo. Fijaros que esta fórmula de sí conjunto es mucho más sencilla que la de notable y sobresaliente. Aquí si hubiera puesto sí conjunto, el promedio es menor que 5, habría sido más sencilla además de interpretar y de ver. ¿Vale? Entonces quería recordar un poco esas fórmulas: aleatorio entre, sí conjunto, concatenar, asignatura T con, y aquí el concatenar, aquí si yo lo que quiero es que la asignatura sea, hemos dicho que la asignatura entre 0 y 20, si quiero que la asignatura aparezca siempre en un texto con dígito de 2 ceros, pues la función texto. Pongo texto, el valor y el formato. ¿De acuerdo? Así no tengo que hacer el reemplazar que hemos hecho antes. Entonces, si le doy a 0 aquí, cuando sale menor que 10, sale con el 0 por defecto. Entonces, una vez que me creo estas fórmulas, también he hecho una cosa que es concatenar. Como se me pueden repetir, entonces, ¿qué es lo que he hecho? Ha dicho la función concatenar y que me concatene el alumno, el curso y la asignatura, ¿vale? Entonces, si va a salir un mismo número con un mismo alumno, un mismo curso y con una misma asignatura, que me dé el valor para luego, en la función formato condicional, si está el valor repetido, me aparece en valor rojo. Entonces, fijaros, cojo las fórmulas, control C, me vengo al final de la tabla, y ahora digo,
voy a decirle en una serie de columnas, voy a añadir una serie de valores y digo control V. ¿Veis? Ahora mismo están las fórmulas, ¿de acuerdo? Si yo veo por aquí y cualquiera de todas estas fórmulas y aquí sin embargo hasta este alumno eran valores. Entonces lo que voy a hacer es todas estas fórmulas para que cada vez que le dé a F9 no esté cambiando, todas estas fórmulas digo control C pegado especial valores, ya le doy a F9 y no cambian los datos y veo que hay una serie de datos que están agrupados. Estos están duplicados. ¿Cómo he formado esto? Inicio, formato condicional, resaltar reglas de valores duplicados. Todo lo que yo haya seleccionado me sale como valores duplicados. Entonces, una vez puesto ese formato, ahora filtro por todos los que tengan ese relleno y borro. Si borro todos, voy a borrar también, o sea, este es el 0314, alumno 0314, lo tengo también aquí abajo, ¿vale? Veis que este y este es el mismo, ¿eh? Entonces, lo que hago es, elimino solamente uno y ya ese desaparece. Entonces, voy a eliminarlos de uno en uno, y vais viendo cómo desaparece la pareja, ¿no? Control menos, control menos, control menos, y voy eliminando y ya solo me queda este que está repetido abajo, he eliminado la mitad, quito el filtro y ahora ya tengo una serie de datos nuevos, ¿lo veis? Y además son todo datos y no hay fórmulas que me hagan que varíen. Bueno, aquí sí está la fórmula de concatenar, pero da igual porque si esto es constante va a ser siempre constante. Bueno, aquí se me ha quedado uno repetido. Porque justo coincide que está aquí arriba, ¿vale? Entonces no lo voy a borrar porque en el momento que cambie lo de arriba ya cambia el formato, lo veis, ¿no? Como eso no está dentro de mi tabla, entonces ahora me vengo a la tabla dinámica y ahora ¿qué pasa? Que todos estos datos no se han actualizado. Me vengo al botón derecho, datos, actualizar y ya tengo nuevos datos, ya tengo más sobresalientes, ¿vale? Que antes, bueno, sobresalientes sigo teniendo solo uno, vaya por Dios, pero tengo bastantes más notables que antes. Si le doy a control Z, deshago, ya antes solo tenía un total de 14 notables. Si actualizo sobresalientes, bueno, pues porque las medias aleatorias no han salido muy bien, 14, pues ahora tengo 39 notables, ¿vale? Ya ha mejorado la media de los estudiantes. Y ya por último, dentro de lo que es tablas dinámicas, aparte de todo esto yo podría visualizarlo con un gráfico. Entonces, si me meto en insertar, estando aquí encima, me aparece que puedo, o sea, desde aquí no puedo meterme en tabla dinámica porque estoy dentro de una tabla dinámica. Tendría que estar fuera para que me saliera poder pinchar en este botón. Pero fijaros que sí puedo meterme en gráfico dinámico porque estoy aquí encima. Pincho en gráfico dinámico y me pregunta qué tipo de gráfico quiero, cómo quiero mostrar estas gráficas, ¿vale? Entonces pues ya puedo trabajar con ello y seleccionar el gráfico que quiera con todos los datos que tengo aquí, ¿vale? Incluso pues dentro de este tablo pues ya podría yo filtrar por asignatura, digo pues voy a filtrar y solo quiero que me muestre, quito esto y quiero que me muestre solo la asignatura 1, por ejemplo. Bueno, pues solamente filtrar por asignatura 1. O quiero filtrar todo, pero lo que quiero es filtrar por que me muestre solo los datos del curso. De primero, solo quiero los datos de primero. Y fijaros que el filtro que hago en el gráfico me lo está haciendo también en la tabla. ¿De acuerdo? O sea, este gráfico está asociado a esta tabla, por eso también se llama gráfico dinámico. Y ya, pues ya podéis configurarlo y ya dentro de lo que es el gráfico, pues nos metemos en configuración, opciones de gráfico dinámico y pues lo mismo que con las tablas podemos ir viendo las distintas opciones de lo que queremos que se muestre y no queremos que se muestre en la tabla. Siempre que estemos en la tabla o en el gráfico se nos muestra esta pantalla que desaparece cuando no estoy encima de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, con esto he explicado todo lo que es relacionado con las tablas dinámicas y he aprovechado también para recordaros algunas funciones de las que más uso y que os pueden ser muy útiles para manejaros mejor con Excel. Espero que os haya gustado. Un saludo.